Bueno, muy buenos días. Hoy es 19 de marzo del año 2024. Estamos nuevamente con Javier de Aguirre, religioso y sacerdote marianista, en una fecha muy especial porque hoy es San José y hoy Javier está cumpliendo 30 años de vida religiosa desde sus votos perpetuos y mañana cumple 25 años de cura. Así que para nosotros es un placer recibirte nuevamente en tu casa, así que vos nos recibís también. Y hoy queríamos hacer una continuación del primer encuentro en tu fiesta de San José, de tu consagración, sobre la espiritualidad de Jesús, porque en la entrevista anterior hablamos un montón sobre el Jesús histórico y te preguntamos más desde tu profesión de historiador. Y hoy queremos ahondar en esa figura, pero para saber por qué es tan cautivante Jesús. Yo tengo un libro tuyo acá que se llama En el fuego de Jesús, nuestra caminada espiritual, que en un ratito vas a contar qué es eso de la caminada, y en Cristo resucitado, tu parroquia de la Patagonia. Pero Javi, antes de meternos en este libro fabuloso, hay algunos conceptos que podríamos empezar a explicar para la audiencia, que tiene que ver con la espiritualidad, la religiosidad y la interioridad. Son tres palabras que dicen mucho, pero a veces las usamos como si fuera lo mismo. ¿Qué es la espiritualidad? Bueno, gracias por la invitación para continuar charlando. Sabes que a mí otra de mis pasiones es el tema de la teología espiritual y todo eso, así que creo que viene bien. Y además tengo la sensación de que hoy la espiritualidad es tal vez la piedra de toque de la evangelización y de la pastoral de la Iglesia. Curiosamente, empezamos con una palabra que no es fácil. Aparece en los evangelios, aparece en todo el Nuevo Testamento, pero son esas palabras que se deformaron. Cuando yo pregunto qué es la espiritualidad, algo que es espiritual, la mayor parte de las veces me contestan, y es lo no corporal, lo que no es materia. Y es una visión que no coincide para nada con Jesús, con San Pablo y con el Nuevo Testamento. Porque espiritualidad viene de una palabra griega, que a su vez tiene su trasfondo también arameo y hebreo, que significa neuma, que nosotros lo usamos en neumáticos, en las cubiertas, es todo lo que está lleno de ese soplo de vida. Entonces, espiritual no se opone a lo inmaterial. Espiritual se opone a todo lo que se atente contra la vida, contra la humanidad. Por ejemplo, podríamos decir que lo contrario a espiritual es el pecado, que lleva a la deshumanización, al desamor, a la muerte, a la violencia, a la agresión. Eso es no espiritual. Las cosas en sí no son ni espirituales ni no espirituales, depende cómo se las vive y se las encare. Pongo un ejemplo. ¿Comer es espiritual o no es espiritual? Depende. Claro. Depende cómo lo hagas, con quién, para qué, con qué fin. La mesa puede ser una mesa de fraternidad, de solidaridad, de comunión, de amor, que son las mesas habituales que nosotros compartimos, pero también puede ser una mesa de tortura. Entonces la misma mesa puede ser espiritual o no espiritual. Otro ejemplo histórico, para volver un poco a la corriente que a mí me interesa. Hay un famoso rey francés que era protestante, y para poder ser rey tenía que ser católico. Entonces la famosa frase, que la habrán oído, París bien vale una misa. Es decir, vos podés ir a misa sin ninguna espiritualidad. Claro. Y entonces la misa no es espiritual en ese caso. Voy a poner un ejemplo que ha impactado, pero por ejemplo, todo el mundo de la afectividad, de la sexualidad, puede ser muy espiritual o nada espiritual. Si es hecho una intimidad hecha con amor, esa cama matrimonial es un altar, es un lugar espiritual. Pero también puede ser usado para la agresión, para el abuso. Entonces, lamentablemente se nos metió a los cristianos que espiritual iba en contra de lo material, de lo corporal. No, espiritual es todo lo que es movido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de la vida. Es decir, lo que surge de adentro y genera humanidad. Eso es espiritual. Por eso hay personas que cultivan la espiritualidad, pero cultivar la espiritualidad no es estar en silencio todo el día o vivir en las nubes. Hay figuras muy grotescas, lamentablemente. Así que creo que espiritualidad es la vida movida por el espíritu, o el espíritu que mueve y entreteje la vida llena de ternura, de fraternidad, de amor, de energía vital.
Eso por ahí va la espiritualidad, me parece. Ahí en tu libro vos mencionás también la palabra ruaj, Sí. con esto neuma. ¿Querés contar un poco? ¿Cómo no? El original, digamos, en hebreo y en arameo, este roaje es un soplo. Aparece ya en el libro del Génesis. Lo espiritual es el soplo que llena de vida, de energía divina, de amor, de ternura, de vitalidad a la existencia, al cosmos. El cosmos es hermoso, pero además tiene una chispa divina, tiene un soplo. Aparte, roaj, como saben, es femenino. El soplo, el Espíritu Santo, es femenino. De hecho, tiene que ver con las entrañas, con el dador de vida. Después ya en griego, esa palabra roaj original en hebreo pasa a ser neutro, es lo neuma. Ajá. Es el espíritu. Y ya cuando lo pasaron al latín y a las lenguas latinas, ya lo hicimos masculino. Lamentablemente, porque perdemos esas dimensiones, nos costó mucho recuperar la dimensión femenina de Dios. Justamente porque masculinizamos excesivamente todo el relato. De hecho, cuando uno dice Dios es padre, sí, Abba es padre, pero también es papito y tiene elementos de ternura, elementos maternos. Es papito, mamita, es familia. Cuando uno quiere encerrar excesivamente a Dios en términos, en conceptos, en dogmas, lo terminás enfriando. Claro. ¿no? Me gusta que Javier Picasa dice, para que haya Abba, tiene que haber Ima. Ima de mamá, de mamita. Yo creo que tenemos, el lenguaje es verdad, es limitado, siempre hay que asumir que es limitado, pero podemos ir puliéndolo un poquito en la iglesia, me parece, recuperando algunos términos neotestamentarios que nos hacen bien. De todos modos, hoy hay palabras que antes nos hablaban, en el Nuevo Testamento no se habla de interioridad, por ejemplo, vos lo decías, Mariano. Eso te quería preguntar, ¿hay un camino previo? Ahí podríamos decir de la interioridad a la espiritualidad. Viste que hoy tenemos un abanico de posibilidades de experiencias de autoconocimiento, sí, de sanación, que lo llamamos interioridad, ¿no? El desafío de la interioridad es genial. Lo estamos viviendo bien, creo que incluso en la escuela se cultiva, hay talleres de interioridad. Interioridad en un mundo donde está tan acelerado todo, donde estamos tan acostumbrados a vivir en la superficie, donde todos son, como dicen los españoles, chutes de imágenes, de información, de hormonas. Es difícil volver adentro. Nosotros los cristianos tenemos una visión del ser humano donde ese espíritu brota desde adentro. Entonces, la interioridad sería la experiencia de acostumbrarse a entrar en contacto con lo más profundo de uno mismo. Y eso me parece que es un desafío educativo y formativo. Sin embargo, para nosotros los cristianos, la espiritualidad es más que la interioridad. La interioridad sería una fase de la espiritualidad, una dimensión. Nosotros no creemos que la espiritualidad sea un mero encuentro con uno mismo, un solipsismo, una especie de egocentrismo. Nosotros creemos que hay que vivir de adentro para afuera, obviamente, pero por ejemplo la espiritualidad tiene más elementos de diálogo que de mera proyección de adentro. Ajá. Entonces, la interioridad, sí, el contacto con ese ser profundo es fundamental, pero para que eso se transforme en espiritualidad, tiene que haber un diálogo, por ejemplo, con el medio. Claro. La espiritualidad cristiana siempre ha sido una espiritualidad comunitaria. La espiritualidad cristiana de Jesús, ya lo vamos a charlar, era profética, es decir, estaba en permanente lectura de los signos de los tiempos. Entonces, siempre la espiritualidad, aunque tiene un contacto con lo interior, con lo profundo, necesariamente hay un diálogo con los demás, con los sufrientes, con la comunidad, digamos, tiene una dimensión ecosocial. Si no, no es espiritualidad humana y cristiana, es otra cosa. Lamentablemente, vos lo sabés, Mariano, en este momento hay una cantidad de ofertas, algunas muy interesantes, otras normales, y otras que son baratijas espirituales. Sí. Si tus signos o tus gestos y tus entrenamientos de interioridad te llevan a ser más egoísta, más encerrado, eso no es espiritualidad. Tal cual, tal cual. Javi, yo aprendí de ustedes este camino que va de la interioridad a la espiritualidad y después hay un salto que quiero que expliques a la vida de ser místicos. Qué otra palabra hermosa. Porque eso es bien de la vida marianista y a nosotros nos gusta en la escuela contar que no somos una fábrica de católicos, queremos místicos para el mundo. Y místicos que pueden serlo
dentro del cristianismo o en otra familia religiosa o en otro espacio de espiritualidad, sea del deporte, de las artes, pero el punto más alto va a ser que logremos ser místicos en el mundo. Uy, la palabra místico es una palabra hermosa, difícil. En los últimos tiempos la relaciono con la pasión. En un mundo donde se han perdido las sanas pasiones a veces y hay una cosa medio chata, la mística es ponerle fuego, pasión, entrega a lo que uno va viviendo y descubriendo. Hay un autor que vos conocés, que nosotros éramos muy jóvenes, no habíamos nacido, pero Karl Rahner decía que los cristianos del siglo XXI serían místicos o no serían cristianos. Porque ellos venían saliendo de la cristiandad, eran los finales de la cristiandad del siglo XX. Y había muchísimos cristianos que eran cristianos culturales, vamos a llamarlo de alguna manera, que eran cristianos por herencia, pero que habían perdido el fuego o que no tenían pasión. Incluso había gente que hacía rituales religiosos, y después hablamos de la religiosidad, pero vacíos de espíritu. Y entonces ahí Rahner y otros autores empezaron a decir, hay que recuperar la mística. La mística, es verdad que cuando hablamos de los místicos, estrictamente son estas personas maravillosas que han tenido una intimidad con el Señor, un abandono, un descentramiento de sí. Es una manera de vivir la espiritualidad, la mística en forma estricta. Tenemos grandes místicos cristianos, desde San Juan de la Cruz y otros que nosotros hemos conocido. Hoy en el siglo XXI me parece que aunque estos son místicos, empezamos a descubrir que hay una pequeña llamada a ser místicos todos, que es este fuego, esta chispa. Y entonces esta capacidad después lo vamos a charlar de Jesús, de contemplar y descubrir una intimidad con Dios que no te lleva al aislamiento, sino que te lleva a descubrir a Dios en todo. Y entonces uno se transforma en esa mirada mística. Vas descubriendo que para encontrar a Dios no solo hay que ir al desierto, no solo hay que ir al silencio, no solo hay que ir a la montaña, que también, sino que hay que ir a los pobres. Hay que ir a la mesa compartida de la comunidad o de la familia. Hay que ir a la madre tierra. Hoy, impensado que un cristiano sea cristiano que no admire la naturaleza o el arte, por ejemplo. Entonces, por ahí creo que va el tema. Vos decías de la religiosidad, no sé si, me parece que decía una palabra, estamos en un boom de religiosidad. ¿Querés un matecito? Que también puede ser espiritual el mate, ¿no? Claro que sí. No, estamos en un boom de religiosidad en el siglo XXI. Para la iglesia, para nosotros los creyentes, es un desafío. Primero nos abre un campo de diálogo, sí, muy bueno, porque hay una sensibilidad, hay una apertura a elementos del Oriente, a elementos antiguos, hay a la sabiduría, por ejemplo, de los pueblos originarios. He conocido personas en el sur, realmente muy lindo. ¿Cuál es ese desafío? ¿En qué aspecto no es tan sencillo? Que la religiosidad es una dimensión hoy día del ser humano. No es la religio como la entendían en los antiguos. Cicerón dice que la religio es el creer en los buenos dioses para poder vivir bien en sociedad. Desde la época moderna, la religión es una dimensión. De hecho, siempre se dice, no, la religión es algo privado, cada uno la cultiva como quiere, que está bien. Entonces, pero no alcanza, no era la imagen original de la religión. La Iglesia intentó la cristiandad en el medioevo, identificar religión con Estado y política. No nos salió tan bien. Hoy creemos que, aunque hay que recuperar la religiosidad humana, la religiosidad hace referencia a ciertas manifestaciones, rituales, pensamientos, ideas, para abrirnos a lo trascendente. En ese aspecto es fantástico. ¿Cuál es el problema? Que no todo te lleva, no toda religiosidad actual te lleva a una verdadera espiritualidad. Tal cual. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo horrible. En el siglo XX y ahora en el XXI hemos tenido unas matanzas con elementos religiosos, desde suicidios masivos horribles en la Guyana, en África, hasta matanzas con tinte religioso. Ahora tenemos un par de guerras con fuertes tintes religiosos. Entonces, eso ya es una religiosidad que deviene en
en refuerzo ideológico identitario. Yo soy de esta religión, no quiero nombrar ninguna, pero y esto me hace distinto a vos, vos sos inferior, te tengo que masacrar y eliminar. Ese es el extremo. Pero hay otras religiosidades, esas baratijas religiosas que andan circulando, que generan desprecio, generan aislamiento, generan falta de solidaridad. Por eso es un desafío, es una tierra fecunda para el diálogo. La Iglesia tenemos que estar abiertos y a la vez tenemos que ir clarificando, porque también dentro de la Iglesia Católica hoy hay baratijas espirituales. Sí, sí. Agarramos cualquier cosa y no cualquier cosa es la espiritualidad de Jesús. Aunque suene duro decirlo. Hace unos años, Javi, tuve la oportunidad de ir a escuchar a Ansel Grum personalmente y una persona le preguntó sobre el dogma y la religión y el tipo tiró una que me encantó, que me da pie para leer algo que escribiste vos. Dijo, el dogma o el mundo religioso es como la piedra de salto en el río. Si vos te quedás, crece el río y te va a llevar puesto. Entonces tenés que saltar al misterio, dijo. Y vos tenés un ejemplo, hiciste una analogía que me gustó mucho, que nos puede servir para saltar al tema que nos convoca, la espiritualidad de Jesús. Dice Javier, pongo un ejemplo que nos ayudará a comprender el proceso. Un avión, para despegar, se apoya en sus ruedas, que gira sobre una pista plana. Debe tomar suficiente velocidad y una vez alcanzada, levanta la nariz y baja a los alerones con los motores a fondo. Una vez en el aire, depende totalmente de esos motores. La aerodinámica de las alas y la fuerza del viento, necesitando cada vez menos la pista, las balizas y las ruedas. Más aún, lo que ayudó a despegar, una vez en el aire, se vuelve un estorbo para volar y debe guardar las ruedas, recoger los flaps de las alas, moderar los motores y alejarse rápidamente de la pista y sus luces. En la práctica espiritual sucede lo mismo, dice Javier. Las grandes figuras fundacionales con su ejemplo, las instituciones y sus prácticas habituales, los maestros y gurúes con sus indicaciones y técnicas, ayudan a despegar. Pero con el tiempo se pueden transformar en cadenas y cárceles que no dejen a la persona o al grupo volar alto, libre y seguro si siguen apegados a ellas. Tremendo, me encantó, me la quedo, la voy a usar para trabajar en clase. Vos sabés que hay un sociólogo, teólogo, estoy tratando que me venga, ya me va a llegar, de los focolares, que ha estudiado mucho el tema de las familias religiosas y de los movimientos eclesiales. Y él insiste, él está en un movimiento muy, muy importante, de los más importantes de los focolares, cómo las figuras fundacionales son inspiradoras, pero cuando uno se aferra a ellas, empiezan a bajar y a achatar el vuelo de los que participamos en esos movimientos. Por ejemplo, para nosotros religiosos, realmente Adela y Guillermo José son dos figuras muy amigables, inspiradoras. Ahora, querer vestirnos, hacer, rezar, hasta bañarnos tampoco como se bañaban ellos, claro, como lo hicieron hace 200 años, sería ridículo. Entonces, esa es una tentación que tenemos en los movimientos eclesiales y la Iglesia en general. ¿Las manifestaciones religiosas son necesarias para la vida espiritual? Sí, porque somos seres sacramentales. Ustedes se aman y se tienen que decir todas las mañanas que se aman y darse un beso. Es necesario. Pero el amor de ustedes es mucho más que el beso matutino. Bueno, en la vida espiritual, ¿la dimensión religiosa es importante? Sí. Está bueno prender una vela, ir a comulgar, bautizar a mis niños. Pero la vida espiritual no es eso. Es mucho más. Claro, eso está al servicio de la vida espiritual. Y lamentablemente, a veces es más cómodo tener reacciones religiosas o meras rituales religiosos que elementos que nos hagan despegar. Yo creo que lo compartimos en la misa del domingo. Es un ejemplo tonto. ¿Lo pongo? ¿Servirá? Sí, ¿El del ayuno? Contalo. El otro día se acerca una persona. Tengo que ayunar, Javier, claro, te hago yo de esa persona. Exactamente. Se me acerca y me dijo, que ayunar. En Cuaresma hay que ayunar porque escuché decir que se podía reemplazar por otra. Entonces yo la presenté, es una persona dinámica, atlética, que está en una cosa muy ecoespiritual y que con esta vida saludable. Y yo le pregunté, ¿y a vos el tema de la comida te influye en algo? No, para nada, la verdad que me interesa poco.
Entonces digo, ¿para qué vas a ayunar? A hacer algo que no toca nada de tu vida. ¿Ves? Ahí tenés una manifestación religiosa que no toca el fondo. Claro, claro. A mí después que me gustaría que me preguntes, en algún momento cuando empecemos a charlar de Jesús, qué cosas o qué aspectos de la vida espiritual son de Jesús y son irrenunciables, porque son humanos. Pero eso lo dejamos para más adelante. Perfecto, ya la anotamos esa. Acá está Nacho y Nati que están filmando, están produciendo esto, así que agradecemos a ellos por su tiempo. Gracias. Por darnos el valor de hacer el encuentro. Entro al corazón de tu libro. Dale. Y te pregunto con tu metáfora, ¿cuáles son los flaps y las ruedas de Jesús que después le permitieron estar en el aire y tuvo que soltar todo eso? Pero Bien bueno, hecha la ¿quiénes son? pregunta. Bien, buenísima. Yo diría que los flaps, la rueda y la pista es la misma de todos los seres humanos. Es el momento donde vos te vas armando como persona. Yo diría que los primeros rodajes son en tu familia, con tus amigos, en la escuela, como todos nosotros, cuando nos vamos armando como personas, vamos armando nuestra personalidad, hacemos crecer nuestra dimensión física, funcional, relacional, hoy que sabemos que es tan importante, y también religiosa. Entonces yo siempre digo, ¿se pueden rastrear elementos que Jesús disfrutó y aprendió de su familia? Sí. Por lo que sabemos de las familias judías, sobre todo eran familias muy religiosas, curiosamente las familias galileas eran muy religiosas, pero con poca referencia al templo, que de eso vamos a charlar. Porque estaban lejos, claro. Y era peligroso llegar hasta el templo de Jerusalén. Lejos significan 100 kilómetros, pero 100 kilómetros lleno de bandidos y de desierto y de caminos sin autopista, se complica un poco. Entonces yo diría, ¿cuáles fueron? Yo creo que Jesús primero creció en una familia clánica y aprendió todo lo bueno que le podía dar. Por ejemplo, que la fe es personal, pero no individual, que es distinto. Personal significa de adentro para afuera, pero en conexión, como decíamos, con diálogo con los demás. Él iba a la sinagoga con su familia, volvía de la sinagoga, comía el pan y el vino, que era la cenita familiar, y después, cuando tiene que dejarnos un signo religioso, va a ser la Eucaristía, que es pan y vino en torno a una mesa. Así que, desde el vamos, Jesús fue un tipo religioso, no excesivamente religioso. ¿Tiene manifestaciones religiosas? Sí, pero siempre las pone al servicio de la vida espiritual y de la solidaridad. Cuando le preguntan, ¿por qué comen las espigas? Porque las personas están antes. Lo otro está al servicio de. Cuando la iglesia puso por delante los dogmas y los rituales, lo sagrado por encima de la humanidad, la pifiamos completamente. Otros elementos, por ejemplo, yo tiendo a pensar, ¿por qué Jesús pudo hablar tan bien en parábolas con ejemplos de la vida cotidiana? Primero porque fue un tipo que estaba metido, no vivía en las nubes, sabía cuánto costaba el litro de leche, agarraba el martillo, sabía cultivar y cosechar con todos sus hermanos cuando tenía que ir a hacer la cosecha en otoño. Es decir, una persona que estaba metido en la realidad. ¿Y quién le enseñó eso? José. Claro. Era un tipo místico, contemplativo en la vida cotidiana. No hacía falta estar metido en una montaña haciendo cosas raras, disfrazado de hippie. Laburando como albañil, como carpintero, como campesino, logró aprender. Yo siempre, conversábamos la otra vez, aprendió de los pastores que pasaban. Y después pudo hablar de los pastores. Aprendió de los pescadores cuando se acercaba alguna vez al lago, aunque él tal vez no sabía nadar, como dijimos la otra vez. Es decir, ser capaz de descubrir a Dios en el entramado de lo cotidiano. Pero la otra cara yo creo que viene de María. Cuando éramos jóvenes hubo un libro, El silencio de María. A María en general, pobre, daría para otro encuentro, ¿no? Pero le hemos achacado unas proyecciones tan machistas a veces. Las virtudes marianas eran todas las virtudes pasivas. Claro. No, María era una mujer normal, con espiritualidad. De hecho, vemos cómo va creciendo a lo largo del Evangelio. El Evangelio no te oculta que ella también tuvo que aprender. De hecho, perdón, Javi, algo para también ayudar en esto que dijiste que me interesa muchísimo. El Magnificat es lo menos sumiso que hay. De hecho, cuando lees eso, me imagino más a una Débora y Yael del Antiguo Testamento que a una mujer sumisa. Totalmente. Súper gritón el canto ese,
de guerrera israelita. De hecho, cuando uno analiza un poquito el Magnificat, te decís, la flauta. Ahora, la que canta el Magnificat, María, no era de hablar demasiado. Cuando tuvo que hablar, cantó. Pero también tenemos la escena de la Anunciación que está buena porque demuestra una intimidad, un silencio, una capacidad de interioridad, pero abierta. Entonces yo creo que coincido, es una mujer que fue aprendiendo, fue discípula. La misma mujer después fue discípula. Es genial, eso es un salto de liberación femenina. ¿No? A veces, lo conversábamos, creo, la otra vez, no nos damos cuenta de lo que significa que Jesús haya tenido discípulas mujeres. Y que luego la iglesia haya llamado apóstol a mujeres, como a María Magdalena. Todavía no tomamos la dimensión. Pero bueno, retomando la pregunta, me parece que de María seguro que aprendió la contemplación del silencio, la intimidad. Si no, no hubiera podido María entender a ese Dios que la amaba tanto como a José, como a sus hijos, como a Jesús. Entonces yo creo que de su familia aprendió muchísimas cosas en esa relación. De hecho, cuando elige una palabra en lugar de una gran definición filosófica y teológica, usa Abba, como decía, claro, algo familiar. Y también tengo que decir que aprendió cosas de las que tuvo que desaprender y liberarse. Romper con la idea de clan fue dificilísimo. Le costó la pelea con sus hermanos, el dolor seguramente de María y de José, hasta donde lo haya visto crecer. No cumplió con las expectativas del primogénito de una familia galilea. No cumplió, no se casó, no tuvo hijos, al parecer, y abandonó a su mamá viuda, dejándola a cargo de otros hermanos. Y se fue con un loco del desierto como era Juan Bautista. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento vio que eso que le servía para despegar, que es aprender de la familia, en algún momento hay que dejarlo. Claro. Pero eso es una experiencia que hacemos todos. En la familia, en el colegio marianista, en los movimientos eclesiales y en la iglesia. No es que hay que dejar la iglesia, la familia, hay que reposicionarse existencialmente. Vos no podés estar toda la vida cumpliendo las expectativas, porque entonces no tenés vuelo espiritual. Claro, claro. Sos un muñeco, una marioneta de lo que los demás esperan que vos seas. Y el espíritu siempre te lleva más lejos. A mí me interesa eso. El pichón vuela y vuela libremente. Sí. Y empieza a descubrir eso. Jesús, que vos ahí mencionás en el libro, tiene espiritualidad de profeta, de maestro. ¿Qué es eso? Porque todos se preguntan, bueno, pero al final, ¿en qué cree Jesús? ¿Cómo habla con Dios? ¿Qué siente de él mismo? ¿Qué experimenta él? ¿O qué experimentaba un judío de su época que laburaba en el yerta del papá, que discutía con fariseos? Bueno, ¿cuál es la espiritualidad de Jesús? Bueno, lo primero que lo dijiste vos en la pregunta. Cuando yo afirmo, Jesús tenía fe. ¿Cómo Jesús tenía? Sí, capo, tenía fe. Como cualquier ser humano, tuvo que aprender. La fe se alimenta. Él tuvo que ir aprendiendo, ensayo y error, corrigiendo, equivocándose, creciendo. Entonces, lo primero, me parece, de la pregunta, lo más importante es darse cuenta que Jesús vivió una vida espiritual igual que estamos llamados a vivir nosotros. Que eso significa renuncias, aprendizajes, que los demás te pongan motes, porque a todos nos ponen figuras. Imagínate, estoy cumpliendo de cura, todo el mundo espera, todo el mundo no. Yo sé que las personas esperan o proyectan en los sacerdotes algunos elementos, pero también en ustedes los papás, Tal cual. en ustedes los docentes, en nosotros los docentes. Porque todos proyectamos y esperamos. Y el vuelo espiritual hace que tener en cuenta las expectativas de los demás, pero ser mucho más que eso. Entonces, en el ambiente de Jesús, probablemente cuando tuvieron que sus contemporáneos empezar a leerlo, ¿quién es este? Bueno, para Juan Bautista fue un discípulo. Para algunos de sus seguidores fue un maestro. Que nos cuesta decir, porque los maestros que conocemos son un poquito posteriores a la figura de los maestros. O un profeta, que era una figura anterior y que había reflotado su maestro Juan Bautista. Entonces, ¿qué fue? Bueno, podemos leer un poquitito cómo lo vivió a través de las lecturas que hicieron sus contemporáneos de él. Pero yo estoy seguro que a Jesús le pasó lo mismo que a nosotros. Nosotros somos más de lo que los demás leen de nosotros. Claro. Entonces, ¿fue un poquito profeta? Probablemente sí, se adscribió un poquito esa línea. ¿Habrá sido maestro de estos grupos de seguidores, de hombres y mujeres de su época? ¿De los más pobres, de las multitudes? Sí. Y tal vez fue más que eso, porque las figuras no encuadran totalmente. Ayudan a leer, a interpretar,
pero uno mismo, cuando lee a los demás, por ejemplo, a los fundadores, no hay que pedirle lo que no te pueden dar. Javi, viste que nosotros nos movemos sobre todo en el ámbito educativo, y vos mencionás etapas vitales y existenciales de una espiritualidad de Jesús. Sí. ¿Podrías marcar, no te digo así matemáticamente, porque no somos eso, pero sí para poder encontrar que este hombre Jesús creció, no es que nació y era el místico tremendo de Israel? Bueno, ¿cuáles son las etapas por las que él pasa hasta que descubre a ese Dios Abba que lo hace salir del taller a predicar el reino? Bien, vamos a poner, la etapa formativa inicial es esta que estábamos comentando. En Galilea, en Nazaret, en la sinagoga, en el taller, con sus papás, con sus hermanos. Hay una etapa fundacional, digamos, lo que antiguamente se llamaba la vida oculta. Como todos, él tuvo que aprender desde comer, a bañarse, a trabajar, a contemplar. Los rudimentos, digamos, de la humanización es la misma de todos. ¿Hay un punto de quiebre? Sí. Hay algo que históricamente él hace, que es, vamos a poner los 30, pero pudo haber sido los 28, cuando ya era un hombre maduro para la época, dice, hasta acá llegué con esto, Dios me pide más, o voy descubriendo que Dios es más, y se va, escucha hablar de Juan Bautista y se va al desierto. Y se transforma en discípulo. La segunda etapa de la vida espiritual es pasar del Jesús Galileo, familiar, clánico, al desierto, a ese maestro que estaba de moda, que era un gurú, que la gente lo seguía, que había hecho un gesto increíble, ¿no? Nos damos cuenta también. Juan Bautista le dice al mundo judío, Dios no está en el templo. Esa religión ha perdido su espiritualidad. ¿Dónde está? Hay que volver a los inicios. Y Juan Bautista lleva al pueblo al río Jordán, al desierto del río Jordán, al mismo lugar por donde había entrado a 1000 años antes el pueblo de la tierra, a la tierra prometida. Ajá. Es muy significativo que haya elegido ese lugar. Es como un nuevo comienzo. Y deja los rituales judíos y bautiza, que era un ritual nuevo. Bautizar significa sumergirse. Entonces dice, hay que empezar y hay que sumergirse muchas veces para ir renovándonos. Eso a Jesús le atrae y dice, acá hay algo. Y se va un tiempo. No se sabe cuánto, unos meses, un año, 2, no lo sabemos exactamente. Sí, el ministerio público de Juan Bautista duró poco, porque lo liquidan rápidamente. Y antes de que muera, Juan Bautista se cree que esa es la segunda etapa. Jesús dice, está bueno lo que dice mi maestro, pero no alcanza. No es una simple conversión de ser bueno y de volver a lo anterior, ser mejor judío. Acá hay algo más. Acá Dios es Abba. No es simplemente el Dios, el Shaddai o Yahvé de los pueblos judíos. Acá hay algo más. Y entonces él mismo hace la experiencia del desierto. Dice, no alcanza con entrar a tierra prometida. Tengo que ir al desierto. A ver qué pasa, porque yo tengo que terminar de elaborar. Y yo diría que la etapa Jordán-desierto podría ser una segunda etapa de la vida espiritual, siempre con temor y temblor. No tenemos una radiografía espiritual, como vos decías, pero... ¿Y por qué decimos? Porque los evangelios lo pintan en las famosas tentaciones, que es un texto teológico, y en algún momento de esos meses en el Jordán desierto empieza a captar los primeros discípulos y en un momento dice, basta, volvamos a Galilea, y empieza a predicar. Y ahí se nota que algo pasó. Evidentemente la experiencia del bautismo del maestro, algo cambió en él. En general se habla que el bautismo de Jesús, más allá de que sea probablemente histórico, significó una captación. Los evangelios lo pintan con delicadeza. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Como decir, ahí hay una relación Jesús-Abba que ya no se va a romper nunca más. Y él sale en la tercera etapa de su vida a predicar a ese Abba de todas las maneras que pueda, ya no en la zona de Jerusalén o en el desierto, sino en los pueblos. Ajá. Y empieza a contar parábolas, empieza a perdonar a los pecadores y a decirles, Dios te ama, o a levantar a los heridos, a los enfermos, a los impuros. Empieza a decir, Dios está con ustedes, está entre nosotros. Dios, le robo una expresión a un autor actual, Jesús se transforma en una especie de poeta de la compasión y de la ternura.
Entonces cuenta y vive y transmite un Dios que es ternura, que es salvación, que es perdón, que es misericordia, que es papá y mamá de una humanidad que tiene que ser hermanos, Claro. donde no puede haber miserables caídos al costado del camino. Por eso es la espiritualidad del anuncio del reino, diría yo. Y es la tercera etapa de su vida espiritual, gozosa, con dificultades, pero a la vez hermosa, llena de signos, de colores, Yo diría que esa sería la tercera etapa, y hay una cuarta etapa que es cuando Jesús, profeta, maestro, empieza a captar que no alcanza con eso. Que no, así como, como su maestro había fracasado, porque a la muerte de Bautista todo el mundo vuelve al templo, él llega al templo, que es lo que vimos en estos días, vamos a revivir estos días de Semana Santa, y se da cuenta que todo sigue igual. Claro. Y eso lo hiere profundamente. Dice, pero ¿cómo? Murió el Bautista dando la vida, vengo anunciando hace 2, 3 años, veo que Dios está actuando, que Dios... Y seguimos con la misma religión de antes, opresora, entongada con los romanos, hecho un banco, el templo se ha convertido en una casa de cambio. ¿Cómo puede ser? Claro. No puede ser esto. Y hace ese gesto que es marca como esta cuarta etapa de la vida espiritual, que es, no puede ser. Patea las mesas, echa a la gente, y a partir de ese momento el poder, Mamón, como charlamos la vez pasada, le dice, este tiene que correr la misma suerte que su maestro, que Juan Bautista, pero tal vez peor, y lo terminan crucificando. Yo diría que es la etapa pascual. Detenete ahí un cachito. Dale. Porque estamos cerca del Getsemaní litúrgico. Bien. Y cada uno que esté mirando tal vez está viviendo un Getsemaní vital. Una de las cosas más angustiantes, o tal vez la que más angustia, es la muerte al ser humano. Sí. ¿Qué le pasa a Jesús en su espiritualidad en Getsemaní? Cuando habla con ese Abba desesperado, ¿qué está entendiendo él, o qué podemos nosotros, mejor dicho, ¿no?, comprender de lo que él está viviendo en su Getsemaní? Ese Jesús con rostro abatido, tirado en el suelo, con un cagazo, Padre, de la muerte que le va a venir. ¿Qué pasa ahí? Porque viste que algunos pierden la fe, a algunos se les destruye la espiritualidad, y a otros, frente a la muerte, crece la confianza. ¿Qué crees vos que le pasa a Jesús en Getsemaní? Tiendo a pensar que Jesús, como era el más humano de todos los humanos, acuérdense que cuando me dicen Jesús no pecaba, entonces no era humano, le digo todo lo contrario, era más humano, porque el pecado es lo que deshumaniza. Si el chabón no eligió pecar, era porque eligió ser más humano, mucho más humano. Le pasó lo mismo que nos pasa a todos. Primero, el dolor no es deseable ni buscado, no hay que buscarlo. Es verdad, a veces es inevitable, sobre todo cuando uno se juega por el amor, por la liberación. Bien, el dolor, de hecho la cruz le va a llegar a Jesús, no la busca. Y la gran pelea interior de Jesús, yo la traduciría como ser fiel a mí mismo, al Dios que voy descubriendo, y a los hermanos, al amor, el reino que me he jugado, o aflojar con el mensaje y acomodar un poco. Y esa es la gran lucha interior. Ese abatido es... obvio que Dios es un Dios de amor que no quiere la cruz. Pero si yo sigo predicando el reino y viviéndolo, me van a liquidar. Y la gran pregunta existencial es, ¿sigo o me bajo? Pregunta que todos pasamos en algún momento de la vida. 1, 2 y 5 veces. Sobre todo cuando se acerca el dolor propio y de los seres queridos, que no es buscado nunca, ni debe ser. Siempre hay que descrucificar. Pero es una de las grandes preguntas. Y después el horizonte de la muerte, que sí es verdad, vos lo decías bien, tal vez hemos dramatizado tanto la muerte. La muerte no es deseable, no es que Dios quiere que te mueras. Uno se muere porque somos seres finitos y con un ciclo vital. Ahora, evidentemente hay muertes dramáticas. La cruz es una muerte dramática. Y eso angustia muchísimo. La partida de los seres queridos angustia, pero si uno la lee desde la visión creyente, hay dolor, pero hay esperanza. En el caso de Jesús hay dolor, hay esperanza y hay angustia porque ve que el reino tarda. Pero digamos la verdad, ¿no nos duele a todos que el reino tarde? Que hoy haya pibes que mueran de hambre.
que haya gente que no pueda acceder a una vacuna. Es el dolor de la humanidad que teniendo, como el Papa Francisco lo decía el otro día en la carta de Cuaresma, teniendo los medios al alcance para poder vivir una fraternidad universal, que nos sigamos matando, produciendo armas, y que unos pocos tengan muchísimo y muchísimos no tengan lo poco necesario. Es una afrenta, es un dolor, es una angustia. Uh-huh. Y después, ¿cómo enfrentó la muerte? Con dolor. De hecho, poner salmos en la boca de Jesús colgado de la cruz es magnífico. Yo no dudo que ha rezado salmos. Salmos de dolor, de desesperación, pero no una desesperación oscura, sino una desesperación esperanzada, porque a la vez le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, a pesar de todo, sé que estás acá, en la cruz conmigo, que no es deseable. Vos no la querías, me matan porque te quiero a vos. Hay una cosa que causa en mí fascinación, y tal vez la mayor fascinación que tengo con Jesús. Después te voy a preguntar cuál es la tuya, pero en mí resuena que en esa espiritualidad y en esa muerte cruenta hay una dimensión de redención, que Él muere pidiéndole al Padre, perdonalos. Yo tengo una locura con eso, y de hecho me emociona hasta las lágrimas rezar con ese texto, porque a nosotros nos cuesta horriblemente. De hecho, lo más natural que hoy muestra la sociedad es venganza frente a eso. Y este hombre Jesús, que es lo más humano que conozco, como decías vos, porque no peca porque es verdaderamente humano y el pecado no es constitutivo del hombre. Pero él además muere asesinado perdonando a sus victimarios, digamos. Eso a mí me fascina, Javier. Es tremendo, es tremendo. Es la entrega final. Ya no tiene nada que entregar y entrega el perdón. Libera a los que lo están. Sí, estamos en una sociedad donde la justicia tiene que ser equitativa, pero qué fácil nos corremos hacia el castigo y la venganza. Entonces, llévalo al mundo religioso. Sí. Quiero que le des bolilla a esto en este encuentro que tenemos hoy. Muchas personas siguen predicando un infierno al final de esta vida. Es el infierno y otras cosas peores, ya en esta vida también. Yo la llamo la religión del miedo. ¿Que la iglesia la ha usado? Sí. ¿Que muchas iglesias hermanas la usan? Sí. ¿Que muchas religiones hoy las usan? Sí. El solo pensar que gente buena te diga que si no hago esto Dios me va a castigar o no me va a favorecer, es la religión del miedo. Y entre las baratijas pseudo religiosas actuales, la religión del miedo sigue funcionando. He visto algunas cosas de decirle un pastor a una familia, si no vienen al templo y pagan el diezmo, tu hijo no se va a sanar. ¿Ustedes se dan cuenta? Tremendo. Usar a Dios. La iglesia lo ha usado. Mucho. Más sutilmente, pero... Y nosotros a veces en nuestro mundo religioso, familiar, marianista, también se nos pueden escapar cosas por el estilo. Eso no se opone, es distinto a la cierta seriedad humana que las cosas tienen, y el compromiso sí lo hay, pero nunca el salto al miedo, porque no es el Dios de Jesús el Dios del miedo. Ahí te ayudo y te pregunto lo que querías responder. ¿Qué cosa no es de Dios y qué cosa sí es de Dios en la espiritualidad que nos muestran los evangelios? Perdón, de ahí vamos a ver todo lo que viene de Dios. Pero vos hacías referencia a qué cosas de nuestra espiritualidad de hoy no demuestran nada de eso que Jesús quiso dejar en el mundo. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? No es de Dios, seguro. Estoy tranquilo diciéndolo así, todo lo que destruye, deshumaniza y genera desigualdad y genera exclusión. No es de Dios. Si la religión afirma que vos, si no sos de los puros, no podés ser de esto, no viene de Dios. Uh-huh. Viene de las instituciones humanas, bien intencionadas o mal intencionadas. Porque Dios no separa. Dios incluye. Esa expresión que se puso de moda ahora en el sínodo, que el Papa la repitió, de Isaías. Ensancha el espacio de tu tienda. No lo achiques. No, es que los demás no quieren venir. Bueno,
abrí la tienda, abrí la carpa para que pueda entrar más, porque Dios es una carpa abierta. Eso fue una de las cosas que mismo Jesús tuvo que ir aprendiendo. Tiene una escena, Jesús se encuentra con esa mujer que era pagana, digamos, no era judía. Y la mujer lo evangeliza a Jesús. Le dice, sí, pero las migas que caen de la mesa se la comen los cachorros, porque Jesús la había tratado medio dura, le había dicho perrito. Y entonces Jesús se da cuenta y dice, esta mujer está en lo cierto, esto está cerca de Dios. Y él tuvo que ir ensanchando su comprensión de Dios. A mí me encanta cómo el mismo Jesús va ampliando y profundizando la imagen de Dios Abba. Y si me dan permiso, cuento una reinterpretación de un texto de una parábola que para mí está mal interpretada en general. La de la semilla pequeña que da un árbol grande. Ajá. Yo tengo la sensación... El grano de mostaza. El grano de mostaza. Tengo la sensación de que la parábola no dice que hay que ir hacia una fe muy grande, sino que nuestra fe tiene que ser chiquita. No creernos que logramos encerrar a Dios en nuestras comprensiones y definiciones. En la medida en que nuestra fe y nuestra espiritualidad nos va poniendo más humildes, eso permite que Dios sea más grande. Jesús fue achicando sus definiciones para que Dios pueda hacer más y pueda crecer. Nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza, cada vez más pequeña. Cuando la iglesia cree saber cómo es Dios, sonamos. Porque entonces todos los que no piensen como nosotros no creen en Dios. En cambio, cuando nosotros nos vamos achicando asumiendo que nuestra comprensión es pequeña, nuestra fe es crucificada, baja a los infiernos, sufre, duda, pero siempre se va dejando que Dios sea más, creo que nuestra fe se va purificando y va creciendo. Ajá. Porque Dios siempre va a ser más amoroso, más vida, más misericordia y más grande que cualquier definición que la Iglesia Católica o cualquier religión pueda dar. Y por eso Jesús es insuperable. Qué bueno. Javi, quiero preguntarte también, porque para ingresar a ese camino de interioridad, espiritualidad, vida mística, también hay técnicas para eso. Sí. Y no quiero que se nos vaya el encuentro sin escucharte qué caminos hay propiamente de técnicas, ¿no? Meditación. ¿Qué tenemos los cristianos? ¿Qué tienen otras familias religiosas que nos hacen bien a los cristianos para entrar en ese espacio sagrado, más allá de los que mencionamos antes de la vida común, ¿no? Bueno, en el taller, en el colegio, en el deporte, pero también hay técnicas de frenar, de calmar el corazón, de silenciar el espíritu para escuchar mejor. Bueno, ¿cómo es eso? Porque los cristianos a veces no salimos del rezo normal en un templo o en la cama o en el colectivo, pero cosa muy básica. Dios, ayúdame, te doy gracias, Dios. Pero ¿qué otra cosa de profundidad espiritual tenemos en la cultura cristiana? Te voy a contestar, ahora sí ya es más de Javier. Para no contestar ideas, sino experiencias mías y como la caminada es comunitaria. Entonces, yo voy aprendiendo permanentemente. Es un honor que uno pueda asomarse un poquito a la espiritualidad de los demás. El ser cura estos 25 años, uno de los honores, tengo dos honores, que muchas personas me han abierto sus luces y sus sombras, y yo voy aprendiendo de ellas en comunidad, en reconciliación, en diálogo espiritual. Y el otro honor es acompañar a los más pobres, en algunos pedacitos de sus trayectos, y tirar una mano. Eso es uno de los honores más grandes que tengo en mi vida. Entonces voy a compartir, respondo desde esa doble experiencia, comunitaria y solidaria, o de liberación. Y también como lo releí yo, ¿no? Yo creo que las herramientas que tenemos a mano, hay herramientas que son comunes a la humanidad, como decíamos. Hay otras herramientas que son comunes a la iglesia, que están buenas. A mí, por ejemplo, me preguntan, ¿hay que ir a misa? No, no hay que ir a misa. Pero a mí me encanta celebrar la Eucaristía. ¿Por qué? Primero porque lo dijo Jesús. Lo único que dijo, Jesús dijo dos cosas. Acuérdense, hagan memorial, reúnanse los domingos. No, dijo el domingo, porque en ese momento todavía el domingo no estaba inventado, digamos. Reúnanse en torno a la palabra y compartan el pan y vino. Eso se llama Eucaristía.
y yo gozo con eso. Puedo gozar con una Eucaristía pomposa, pero en general en este momento de mi vida gozo mucho con las Eucaristías comunitarias, sencillas, y las misioneras. Este verano tuvimos una Eucaristía de final de misión en la casa de Celia Payaqueo, que nos había esperado con 2 chivitos, a todos los jóvenes misioneros que habían estado caminando. Y estábamos celebrando ahí en su mesa, que habíamos bendecido porque había ampliado el rancho, y dije, esto es Jesús. Pero las mesas dominicales, es decir, hay cosas que son de la vida de fe. Jesús dijo, reúnanse, y 3 cosas concretas. Amén, amén y amén. Amen a Dios, ámense ustedes, amen a los demás, amen a los pobres, e incluso, si pueden, amen hasta a los enemigos, que no quiere decir quererlos, sino amarlos. Entonces, yo digo, hay cosas que son de la humanidad, cosas que son de la iglesia, y después cosas que vamos aprendiendo cada uno de nosotros. ¿Qué técnicas o elementos? Yo creo, ahora sí ya respondo de lo que yo propongo. En un mundo tan ruidoso y vertiginoso, silencio. Silencio. ¿Cuánto? ¿Cómo? Uso la meditación de no sé qué, de no sé cuánto, la que quiera. Prende velita, pone música, anda a la barda, al cerro, hace lo que quiera. Pero silencio periódico, difícil. Solo la interioridad es difícil si no hay silencio. Yo digo silencio. La segunda... Perdón. Te iba a preguntar porque sí. Quiero conocer más. ¿Te regalás vos espacios de...? Bueno, parte del gran regalo de mi vida es ser religioso, marianista y sacerdote. Yo tengo todas las mañanas 2 horas de silencio. Qué bueno. Compartimos la vida con Manolo, tranquilos, oramos, y cada uno, a él le gusta más en la capilla, a mí me gusta más en el jardín, en contacto con la naturaleza, y los dos con la palabra. Y hay días que uno pone salmos y canta, y otros días que prende una vela, otros días estás más angustiado y expresas, y otros días no decís nada, porque la presencia, como decía el padre Chaminade, el recogimiento es simplemente descubrir que Dios está presente. A veces nosotros no nos sentimos presentes en Él, pero Él está presente en nosotros y entre nosotros. Está en la madre tierra. Entonces, silencio. ¿Cuánto? Yo sé, todos me dicen, bueno, pero la vida de papá y mamá es difícil. Ya lo sé. Hay que ser muy creativo. ¿Cuánto tiempo? No sé, los maestros ahora dicen, algunos que están de moda, Doors, mínimo 20 minutos. De hecho, ha fundado un movimiento de meditadores, y ahora dentro del movimiento de meditadores, consagrados al silencio, todos hacen 1 o 2 horas de silencio por día. Gente que va a laburar, que va a la fábrica, que tienen hijos, 2 horas de silencio por día. ¿Se puede? Yo creo que se puede. Cada uno tendrá que ver cómo se reinventa. Capaz que ver menos Netflix. Digo, no estoy me encanta Netflix, me encanta la... Pero si vos maratoneás y todos los días tenés que ver 1 hora de TikTok, 2 horas, evidentemente te quedan menos horas para el silencio. No es una crítica, todo muy es bueno, pero... Muy bueno lo que decís. Pero silencio. Muy bueno. Yo creo que después, la que no encuentro mejores palabras, sencillez, simplicidad, volver a disfrutar de los elementos chiquitos, cotidianos, básicos. Hasta nuestras vacaciones se han complicado. Hay un estrés vacacional. Digo, no desconectamos nunca. No, porque tenemos que seguir viendo, tenemos que ir a Dubái, tenemos que ir a no sé dónde, y es un estrés, y no probaste el crucero, y todo es bueno, divino, todo es bueno. Sencillo. Pero no todo nos hace bien, ¿no? No todo nos hace bien, y toda la vida. Hay cosas que me hicieron bien al comienzo, cierta estructura de oración, y son ruedas que después hay que guardar, para después disfrutar. Los salmos, los curas nos enseñan a rezar, está bueno, pero después no podés recitar como un loro, 3 salmos corriendo, porque eso no es recitar un salmo. Los salmos se disfrutan, se rumian, hay que dejar que broten, que se metan, que se empape lo que estás rezando, y a veces parar. Y entonces, yo digo, silencio, rituales sencillos. ¿Te hace bien a la noche? ¿Te hace bien prender? Hay muchos en la parroquia, por ejemplo, que con el librito Evangelio y Vida, lo rezan todas las mañanas, y paran un poquito y se toman un mate. Eso ya es una herramienta espiritual. Después, me gustó que hayas utilizado la palabra ritual también, porque está bastardeada. Y el ritual en cuanto a hábito es sagrado, nos hace bien, nos enseña. Anselm Grün, que vos lo mencionaste, tiene un libro magnífico, El gozo de vivir, rituales que sanan. Todos necesitamos rituales. No puedes estar reinventando la vida cada mañana. Claro.
Lo que no tenés que hacer es aferrarte excesivamente, que te encorseten. A mí me gusta rezar todos los días el rosario. En este momento de mi vida, para mí es un mantra. Son 15 minutos para estar con María. Ni rezo misterio, ni pienso. Es un rato que estoy con María. Lo dejo para... Todos los días lo rezo. Pero si un día no pude, no pude. Ajá. Si el rosario me ata, deja de ser una... Entonces yo creo que las herramientas espirituales, las metodologías, son siempre para usarlas plásticamente. Que fluyan, que sea flexible, con cierto compromiso, ¿eh? Ay, hoy no me siento para ir a misa. No estoy ridiculizando. Yo no me siento muchas veces para celebrar la Eucaristía. Pero ustedes no se sienten lo mismo para cambiarle los pañales al bebé. Claro. Está bien. Y lo van a tener que hacer porque el amor tiene una cotidianidad y un ritual que hace. Entonces, creo que volver a herramientas simples. A mí las herramientas comunitarias me parecen indispensables. En un mundo tan solitario, el encuentro con hermanos y hermanas para orar. Por ejemplo, en la parroquia ha pegado muchísimo y ayuda la lectura orante compartida. No 5 horas, no gritando, no. Leer la palabra, compartirla una horita y volvés a tu casa tranquilo. Se puede hacer, les aseguro que se puede hacer y es gente normal. Cada tanto ir al desierto. Cada uno sabrá cuál es su desierto, cuál es su montaña. Sí. En las vacaciones es un buen momento, algún retiro anual, ¿Por qué? Porque cada tanto parar la pelota un poco más que lo habitual. Y cada uno buscará el formato. Hay 1000 formatos que sean adaptables, pero un poco de desierto viene bien. Y yo lo que te decía al pasar, no es una herramienta, es un lugar teológico espiritual. Los pobres. Jesús no lo decía románticamente porque son lindos o porque huelen bien. Porque en el sufriente está especialmente Dios. Siempre es entre. Acuérdense, el reino de Dios no está solo en mí, en el cielo, está entre nosotros, dice Lucas 17. Y ese entre es la clave. Y entre los pobres especialmente porque están pidiendo ser descrucificados en forma de protagonista. No solamente te voy a dar, juntos vamos. Entonces, para mí, por eso en eso el Papa Francisco la vio. La vio. No es simplemente porque hay que ser bueno, es porque Dios brota desde ahí, desde los más pobres y sufrientes y excluidos. Entonces, una vida espiritual hoy cristiana necesariamente tiene un espacio por los pobres. Cuando digo pobres, englobo a todos los sufrientes, excluidos, bastardeados. Porque sé que algunos dicen, bueno, pobre. No. Pobre en el sentido teológico. Claro. Que son los que sufren, los que no tienen, los que les hemos quitado la dignidad. No sé si te contesté. Sí, fabulosamente. Te voy a preguntar o te voy a pedir que hagas perdón, la palabra. La palabra es importante. Volver a la palabra, los salmos, los evangelios. ¿Cómo es tu uso de la palabra? En tu oración más personal. En lo más personal, bueno, yo comenté que me gusta cantar los salmos, aunque no los cante exteriormente, canto mal, pero me gusta mucho rumiar solo y con otros la lectura dominical. Ajá. Nosotros en la parroquia celebramos la misa dominical desde el miércoles, porque como son 16 comunidades, hay que celebrar la misa dominical. Para todos los cristianos queremos tener misa dominical. Entonces, no importa que sea el domingo, pero claro, sí claro. Entonces, desde el lunes rumio y voy aprendiendo. Cada vez que la compartimos en las comunidades, se enriquece mi lectura de la lectura dominical. Y después hay momentos de la vida donde algunos textos, algunos evangelios son especialmente significativos. Hoy en la misa que vamos a compartir, voy a compartir algo de eso. Por ejemplo, yo te mencioné el entre, para mí en este momento es porque el resucitado está entre los discípulos que se reunían y estaban con las puertas cerradas, pero él está entre. Entonces para mí este momento es muy importante, esa palabra. Y después los signos, todos necesitamos signos sacramentales, el pan y el vino, por supuesto, compartidos, pero hoy hemos descubierto que la sacramentalidad excede a los 7 sacramentos, gracias a Dios, mucho más, la vida es sacramental. Entonces hay signos desde el abrazo, que lo habíamos perdido en la pandemia, hasta las miradas,
o cuando uno acompaña a un hermano que está enfermo, que sufre. Yo no soy excesivamente cariñoso, pero me doy cuenta la presencia, esa presencia amiga, cercana, no invasiva. Hoy hemos aprendido que no hay que invadir el espacio del otro, Claro. pero hay que estar cercano. Javi, de esa espiritualidad jesuánica, ¿qué te regaló la vida marianista y en especial, si pudieses resumir, qué es la espiritualidad marianista? Porque vos elegiste una vida dentro de una congregación marianista. Sí, una familia marianista. Tiene que ver con lo que yo te decía antes de lo simple y lo sencillo. A mí me gusta decir, ¿los marianistas somos los mejores teólogos? No. ¿Somos los más piadosos? Es decir, que tenemos gestitos religiosos. No. ¿Somos excesivamente devotos de María? No. Tal cual. ¿Somos los más arriesgados misioneros pastorales de frontera? No. ¿Y entonces qué tenemos? Tenemos la familiaridad humanizante. Y Jesús ejerció esa familiaridad, como charlábamos antes, todo el tiempo. Cuando uno pregunta, ¿cuáles eran los gestos religiosos de Jesús? Irse a orar, a solas, de espiritualidad, mucha charla, diálogo, parábolas contadas, enseñanza, educación, digamos, en la vida, y mesas compartidas. A mí me encanta compartir la mesa, y eso creo que es muy marianista. La mesa familiar de los amigos, de las comunidades, nosotros hacemos todo comiendo. La mesa dominical, la mesa de la solidaridad y la liberación. Fíjense que nuestros proyectos de desarrollo y de promoción humana y de solidaridad no son gigantescos. Yo siempre digo, en la parroquia en la que me toca ahora caminar, desde hace muchos años, todos nuestros proyectos, el hogar de chicas del campo son 9. La residencia universitaria son 8. Los hornos de pan cooperativos son 3 hornos de 5 mujeres cada uno. Todo en modo familiar, humano, chiquito, pero permanente. Me regaló descubrir que Dios está en ese tipo. Y también nuestra liturgia es así. Sí. La liturgia puede ser sencilla, pobre, humana, fraterna, no chabacana, no. Pero vos podés celebrar la misa perfectamente en una mesa de las casas del campo o nuestras capillas tan sencillas y hacerlo bien, con gusto, con delicadeza, prendiendo la vela, compartiendo el pan. Y eso creo que tiene que ver con María, con José, con Jesús hombre, con Jesús familiar. Mirándolos a ustedes, que de aquellos por los cuales uno pudo aprender, la mirada a la que han llegado los marianistas, creo que tiene que ver por haber pasado por esos silencios, ¿no? Si te animás a contar ese camino de 5 silencios que tiene la vida marianista, que es fascinante porque me parece que les permitió, no sé si sería justo decir desromanizar todo lo que a veces no parece de Jesús, pero en términos más del barrio, yo te lo quiero decir así. Cuando te escuchaba hablar de los marianistas, ¿qué me gusta? Son normales, loco. Son normales. Sí, Somos sí. gente normal. Eso, nos gusta el fútbol, nos gusta, como dijiste vos, morfar con amigos. Sí. Y eso a veces no se ve tanto. El haber pasado por esa meditación de la interioridad y la espiritualidad del silencio hace que vayamos, no vamos a decir que somos así, porque si no vamos a parecer los vencedores, pero tiene que ver esa meditación de los silencios, que entendamos así nuestra liturgia, nuestra vida normal. Bueno, la primera cosa es que los 5 silencios del Padre Yamiyad y el recogimiento que viene después es, él siempre dice, el silencio de la palabra no es no hablar, es hablar cuando uno quiere, hablar bien, cuando corresponde y cuando construye, y después ser capaz de no hablar. Siempre los silencios del Padre Yamiyad no es en negativo, sino en su justa medida el silencio de los signos. Voy a poner un ejemplo bien tonto. Alguien me preguntaba, el obispo cuando llegó hace un tiempo, tenemos un obispo macanudo en el sur, dice, ¿por qué ustedes no llevan hábito ni clergue? Porque nosotros nacimos en la época de la Revolución, Claro, donde no se justamente los verdaderos misioneros tenían que deseclesializarse, claro, para poder seguir misionando.
Entonces, desde el vamos, nuestros signos son muy sencillos. Puede ser una cruz, un anillo. Nuestros signos son signos cotidianos, como dijiste, normales. Entonces, nosotros siempre nacimos así y nos gusta. ¿Es mejor o peor que el otro? No. Pero nuestro signo es no tener signo. Claro, claro. De ropajes y cosas así. Lo mismo pasa en nuestra manera de rezar, en nuestra manera de celebrar la liturgia. Los signos son humanos, sencillos. Esos silencios se notan en que no hacemos grandes esparajismos. Fíjense que nosotros, nuestra manera de rezar comunitaria, no somos andar gritando, ni nos dormimos, ni nos tiramos al piso. No, no. Nos gusta a veces estar sentados, cantar, sí, mucha música. No somos los mejores cantantes, pero le ponemos onda y nos gusta mucho recitar y cantar. Creo que esos 5 silencios de los signos, de la palabra, de la imaginación, lo que hacen es modelarte una manera de vivir contemplativa, vos dijiste mística, contemplativa, sin ser raros. Ajá. Porque para ser contemplativo no hace falta vivir con la carita así, o en una nube, o no sabiendo cuánto está el kilo de tomate. Ser contemplativo hay momentos y momentos, hay maneras de vivir, pero en esa normalidad que vos usó tu palabra, ir descubriendo que vibra la presencia de Dios. Yo creo que el padre Yaminat, que hacía vino, descubrió eso, y y Adela también, Adela una mujer normal, y que atendía a los niños del campo. Siempre le agradezco a la hermana Blanca, que me enseñó la ruralidad marianista. Y yo a mí que me toca disfrutar de la ruralidad marianista, dice, acá está, Adela nos lo enseñó, y a mí me hizo mucho bien, porque Dios está en el campo, Dios está en el trabajo, pero hay que leerlo a ese Dios. Claro. Entonces yo sí creo que disfruto de ese aspecto. Yo digo, ¿somos mejores que...? No. ¿Sería otra cosa? No. En este momento de mi vida crecí así, me agrada y creo que nos va bien en el sentido que expresamos un rostro de Jesús, un aspecto. Seguro que otras congregaciones, familias, insisten en otros tan valiosos como este. En tu deseo de la caminada espiritual, como para ir cerrando, ¿qué decías para nuestra iglesia en general y para la vida marianista en particular? Para la iglesia en general, deseo en este mundo que ha cambiado, es un cambio de época, que nos animemos a reposicionarnos desde las mejores tradiciones de la iglesia, no el tradicionalismo, que es una traición a la tradición. No hay que seguir repitiendo lo que siempre hicimos, sino de lo que siempre hicimos aprender qué es lo esencial para hacerlo del modo que hoy es conveniente, necesario y que abre la tienda hacia los demás. Yo deseo para la iglesia una iglesia muy humana, llena de espíritu, pero que la fe religiosa sea cada vez más fe espiritual, que es la fe apasionada por el ser humano, por el otro, por el cuidado del otro, sobre todo empezando por los sufrientes. Entonces, deseo una iglesia así. Tal vez porque estoy proyectando este ser marianista que compartíamos, pero la verdad creo que las imágenes que nos ha regalado Francisco, tienda abierta, hospital de campaña, olor a oveja, son todas imágenes en una iglesia que está dispuesta a abrir no solamente los templos, abrir su corazón, porque Dios sigue latiendo en esta humanidad que a veces incluso no nos gusta, porque yo tengo que ser honesto, no todo lo posmoderno actual me agrada ni me tengo que subir a todo, pero sí tengo que estar dispuesto a dialogar con todo para que juntos descubramos cómo está actuando Dios hoy. Eso sueño para la iglesia. Y para la familia marianista, la verdad que estoy en una etapa donde me siento un poco cobarde, que nos animemos a vivir a fondo lo que la iglesia espera de nosotros. No sé cómo se hace, pero esto de que nosotros nos sintamos hermanos y hermanas, que nuestros colegios, nuestras parroquias, seamos iguales pero complementarios, no porque somos todos iguales, sino porque cada uno en su particularidad la pone sobre la mesa compartida y podemos construir en red, en comunión, cada uno aportando desde lo que es. Y eso tiene consecuencias eclesiales que me gustaría que nos las juguemos como familia marianista y no está siendo
fácil. Primero porque no tenemos la bola de cristal, no es que somos los sabios y sabemos por dónde va el mundo y hacia dónde va, no sabemos. Pero lo que vamos intuyendo es que nos animemos con sencillez a ponerlo en práctica. Digo, hay una nueva imagen del ser humano. ¿Nos animaremos? Hay una nueva imagen de la sociedad fraterna, que no es la del Bitcoin neoliberal y que cada uno se salve solo. Y nosotros lo sabemos, pero para no perder rating a veces... Muchas gracias, Javier. Te damos gracias por venir acá. Te esperamos en el próximo encuentro porque además tiraste unas perlitas ahí que vamos a hacer otro encuentro más. Y además te felicitamos y te bendecimos por tus 30 años de vida marianista, que de verdad gracias por toda la misión que das y por lo que nos enseñaste a todos los que tuvimos posibilidad de escucharte y arrimarnos un poco a vos. Yo te agradezco a vos, a ustedes que están acá atrás de la cámara, y en realidad agradezco a la familia marianista esos honores que yo te decía, el poder caminar con otros y para otros, el que algunos te cuenten y te abran algo de su misterio. Vos hablaste de la palabra misterio. Y sobre todo el honor de que muchos de los pobres, las pobres, me hayan abierto sus puertas para que yo pueda entrar descalzo y tirar una mano y aprender de ellos, es puro agradecimiento. Con todos los errores y caídas. Y la verdad que lo que charlábamos el sábado en la misa, voy descubriendo que perfeccionarse no es llegar a ser perfecto, sino ir caminando en la planificación como seres humanos, ayudándonos unos a otros. Y eso me lo ha permitido la familia marianista. Muchas gracias, Javi. Bueno, esto es el Colegio Marianista y es Eiser Ya Producciones también, así que gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.